Les tengo una noticia, hoy es el último programa de Los Ecuatorianos Les Tenemos Grandes. Y no sabemos si nos vemos. Será hasta la próxima. Hola grandísimos, ¿cómo están? Encantados de estar una noche más con ustedes en este espacio. Los Ecuatorianos Las Tenemos Grandes. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios respecto a los temas que quieras que abordemos en los episodios. Les tengo una noticia, hoy es el último programa de Los Ecuatorianos Les Tenemos Grandes. Así que vamos a empezar con este episodio que lo hemos nombrado Cámaras Gremiales y Beneficios Comerciales. No te pierdas un instante, empezamos ahora. Grandísimos, tengo el grato honor, una invitada de lujo para nuestro último programa, Alexandra Mosquera. Les voy a presentar rápidamente a Alexandra, licenciada en Comunicación Social. Mi querida Alexandra, siéntete en la libertad de corregirme si digo alguna barbaridad, por favor. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, con un MBA de la European Business School de España, especialista en Comunicación Corporativa de la UTPL de Ecuador y en Administración Empresarial por la KGIB de Toronto, Canadá. Diplomas en Mentoría Cerebral por Brain y la Universidad de los Hemisferios. Igualdad de Género en Empresas y Organizaciones del PNUD, México. Y Administración de Gremios Empresariales de ILO, Turín, Italia. En la actualidad se desempeña como directora ejecutiva de las cámaras binacionales simultáneamente de Comercio Ecuador-México y la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana. Así que tenemos una invitada de lujo, no se pierdan un instante. Mi querida Alexandra, bienvenida al espacio, un honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias por esto que va a ser el episodio de Cámaras Gremiales y Beneficios Comerciales. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Veo que viste mi LinkedIn y ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí y de compartir con las personas que puedan ver este podcast la información que he acumulado en estos años de experiencia y en todos estos estudios y en las cosas que he hecho y que ya comentaste, con mucho gusto. Buenísimo. Mi querida Alexandra, no te vas a salvar de la pregunta religiosa en este espacio y es, ¿por qué los tienes grandes? Porque tengo capacidad y porque tuve una formación desde muy pequeña de creer en mí y en lo que quiero y porque he visto muchos ecuatorianos fuera del país que definitivamente hacen historia porque son personas serias, son honestas, son muy trabajadores. Somos en general como ecuatorianos personas formales y en general hay una buena percepción del ecuatoriano en otros mercados, tanto en Norteamérica como en Europa o como en los países de la comunidad andina. Hemos dado unas buenas muestras de saber hacer las cosas con seriedad. Y por eso creo que si tenemos la capacidad y estamos convencidos de nuestros talentos y de que podemos usarlos para hacerlos bien, pues todo lo conseguimos. ¿Por qué no, verdad? Claro. Y a veces, y seguramente coincides conmigo en toda tu experiencia manejando las relaciones binacionales, que muchas veces a los ecuatorianos nos hace falta convencernos, convencernos de lo grandes que somos, de lo lejos que podemos llegar, y lo que tú decías es súper, súper real. Más nos valoran a los ecuatorianos afuera que lo que nosotros mismos a veces tendemos a valorar, nuestros productos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que hacemos. Y valga la oportunidad precisamente para que sean las cámaras binacionales como las que tú representas, para que puedan acortar esos lazos y puedan apoyarnos a los ecuatorianos en ese camino de ir alcanzando los sueños o ir alcanzando mercados que a veces los pensamos lejanos. Sí, es lo que dices. Las empresas o los emprendedores, cuando tienen una idea en mente, un proyecto, siempre que confíen en eso, que vayan detrás de eso, y por supuesto el esfuerzo es un elemento fundamental, y también usar las herramientas que ahora ofrece, no solo la tecnología, porque hay muchas herramientas de formación, hay muchas experiencias de cómo se ha hecho en otros sitios o cómo lo ha hecho otros empresarios que ya han ido antes. Y en la medida en que busques todo eso, aproveches, perfecciones o mejores tu producto o tu servicio, siempre es posible ir a cualquier mercado. Lo que sí pienso yo que es importante
es no perder de vista que esto toma tiempo y que no porque en Ecuador, por ejemplo, ya para referirme a lo que yo hago, no porque en Ecuador tu producto funcione bien o tu empresa sea exitosa, quiere decir que en otro mercado puedes aplicar la misma fórmula, la misma estrategia, porque es bien importante que primero conozcas al mercado. Eso en general para cualquier emprendedor, cuando vas a vender cualquier cosa, así sea en un vecindario, en una provincia puntual, tienes que conocer a tu público, a tu mercado, cómo quieres atenderlo. Y mucho más si vas a ir a otro país, si vas a estar en otro como México, como Perú, que primero son poblaciones mucho más grandes y que a nivel cultural tienen otras costumbres y otras maneras de hacer las cosas, de hacer negocios, en fin. Entonces, sí, por supuesto, enfocarte, hacer muy bien tu trabajo, hacer lo mejor posible, pero sobre todo cuando las empresas llegan a estar maduras y buscan internacionalizarse, la clave es primero conocer desde la cultura de negocios hasta los temas legales, los asuntos tributarios, laborales, todo lo que que pueda suceder, incluso los temas de etiquetado en otros países funcionan diferente y no puedes lanzarte a algo sin antes haber hecho una exploración seria, y para eso es bien importante las redes de contactos que puedas ir generando, la gente que te muestra el camino, que te apoya en alguna actividad. Así que yo personalmente soy una convencida de la importancia de los gremios para que una empresa pueda crecer. Llevo 15 años trabajando en el mundo gremial y creo que un tema clave es como en las personas. O sea, cuando tú quieres ampliar tu red de contactos o conocer a alguien, lo que haces es, o lo más fácil es que le pidas a un amigo que ya conoce al otro que te ponga en contacto y así es más fácil a que tú vayas y te acerques directo y le digas, oye, soy fulanito y te busco para esto. Asimismo, los gremios llegan a convertirse en una cuestión de mayor escala, de mayor representación, que si tú eres uno de sus miembros es más fácil que te presenten a un gobierno, a un potencial cliente, a un aliado, y que tengas este respaldo de que alguien que ya lleva tiempo ahí y que es una institución te apoya, porque las puertas se abren un poco más fácilmente. Fácilmente, sí, porque rápido no va a ser, va a depender mucho, como hablábamos antes de empezar el espacio, de la madurez, incluso financiera, que pueda tener la compañía como para poder sustentar y solventar los procesos que en el camino se van a ir dando. Y en esa línea, mi querida Alexandra, me surge una pregunta para ti, y es, ¿qué es una cámara gremial y cuál es su función principal en materia de emprendimientos o en materia en sí de lo que procura este espacio? Bueno, un gremio hay de distintos niveles, digamos, porque hay desde una asociación pequeña hasta un gremio de tercer nivel, que es una suerte de confederación de gremios. Y claro, los más pequeños o los que están más cerca de las comunidades o de los emprendimientos, usualmente son los que hacen lo mismo, los que son similares, de la Asociación de Productores de Cacao, de Chocolate, de lo que sea. Buscan primero unirse porque tienen objetivos comunes y porque tienen dificultades comunes. Y una vez que saben cuál es su problemática, pueden tener una voz más fuerte que solo una al agremiarse para expresar tanto sus dificultades como para exponer sus fortalezas. Entonces, un gremio básicamente es una suerte de integración de personas que hacen cosas similares. Ahora, hay diferencias porque, por ejemplo, las cámaras de comercio en general, como bien su nombre dice, lo que buscan es promover a los comerciantes. Y en esa medida puede ser todo tipo de comercio y todo tipo de tamaño. Pero las cámaras de comercio binacionales, como la mexicana, como la peruana que yo dirijo, tienen además del componente extra de que sus miembros tienen algo que ver con alguno de estos países, porque importan, porque exportan o porque han tenido formación en esos países o porque están buscando ampliarse hacia allá.
Y claro, los gremios de comercio, usualmente todas las cámaras tienen un servicio básico que es capacitación, representación y apoyo para sus socios. Esa es un poco la clave. Pero si estás buscando a alguien de, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que mencionaba, los comerciantes se unen en cámaras de comercio porque esa es su gestión. Los productores de banano en algo parecido, los de calzado en algo parecido, y ellos tratan de resolver problemas sectoriales de esa especialización. Entonces, las cámaras de esos sectores, muchos se enfocan en resolver o en dar apoyo en cuestiones técnicas específicas del sector. Mientras que un gremio como el nuestro, binacional, en realidad es multisectorial, porque ahí puedes tener desde uno que produce calzado hasta uno de servicios tributarios, y no estás ahí por un tema técnico específico, sino por una vinculación con el país o con otros empresarios peruanos o mexicanos, y además para tener una representación a nivel un poco más internacional. Pero hay muchas empresas que pueden estar en más de un gremio simultáneamente, es decir, puede estar en la de comercio, en la de industrias, en la del calzado y también en la binacional. Y de cada una deberías tratar de sacarle provecho, porque a todos les vas a pagar una membresía y es importante que también tú sepas aprovechar lo que te ofrecen los gremios. Y eso me lleva entonces a intuir que de igual manera podrías estar en cámaras binacionales de más de un país, si es que ese es tu interés, digámoslo así. Totalmente, hay muchas empresas que están en muchas cámaras y en muchos países, porque si es que no están ya dentro del mercado, o de pronto ya están, por ejemplo, en el mercado colombiano, pero ahora quieren expandirse a Perú. Lo primero que hacen es acercarse al gremio para empezar a conocer el mercado y saber cómo funciona el Perú y con quién puedo hablar, y si yo en Colombia me va muy bien con este producto, pero probablemente en el Perú no, a menos que cumpla cierta normativa, me acerque con ciertas personas, explore primero antes de ir ahí, porque como te digo, en muchos casos puede ser que funcione también como en Ecuador, en todos los mercados, pero usualmente no es así. Y ese es a veces un error que cometen muchas empresas, que simplemente deciden irse y cuando ya están en el país se dan cuenta que no hicieron algunos pasos. Entonces sí, nosotros de hecho en la Cámara tenemos algunas empresas que están asociadas en varias binacionales y en otros gremios sectoriales, como te mencionaba, y solamente depende de la visión que tengan o de lo que estén buscando. Ahora, tampoco tienes que estar por siempre en un gremio. Puede ser que estés un año y no encontraste lo que buscabas, no te funcionó, en fin, te retiras. Pero yo nunca aconsejo que no pruebes por lo menos un año, porque nadie logra hacer una venta o concretar un negocio o ampliar en 2 meses o en 3. Nada que sea determinante, digámoslo, ¿no es cierto? Exacto. Exacto, se trata de construir una relación de confianza y de largo plazo en la que tienes un aliado y al que si también tú no le pides ayuda, no te va a colaborar. Entonces sí, puedes estar en cualquier país y en cualquier sectorial, dependiendo cuál sea la visión o el interés que tiene la empresa, ¿no? Ahí yo te tengo una pregunta súper puntual, y es que muchos empresarios ecuatorianos y emprendedores ecuatorianos buscan ampliarse o buscan moverse a Perú. Yo sé que geográficamente, históricamente, guardamos muchas similitudes con el mercado peruano, pero ¿cuáles son las bondades del mercado peruano como para que los negocios ecuatorianos estén buscando moverse para Perú? Bueno, muchas, empezando por una legislación laboral diferente y más flexible que la ecuatoriana, que ese es un tema clave. Ahora, en nuestro país ha sido una conquista, o sea, ha habido varias conquistas en los años y no las desmerezco para nada, pero la realidad es que la mano de obra en Ecuador o producir en el Ecuador es mucho más costoso que en otros países como Perú. Perú tiene esta ventaja digo, a nivel empresarial, que hace más de 20 años hizo una reforma importante a todo su sistema económico, que aún con los cambios de gobiernos en los últimos años
no ha modificado en nada el tema de la estabilidad económica y de la institucionalidad, porque eso es otra cosa. En el Ecuador, lamentablemente, no tenemos institucionalidad. Las instituciones cada vez cambian según cambia su directivo y no hay una forma en la que puedas tener certeza de que todo el tiempo va a ser así. En cambio, en el Perú, para hablar del Perú puntualmente, el tema económico y la estabilidad y la institucionalidad, igual que en Colombia, permanecen. Entonces, el que va para allá sabe a qué se va a tener y eso no ha cambiado en 20 años. Entonces, ese es un atractivo importante. El segundo, la mano de obra es más barata para producir y además tienen mucho más desarrolladas que nosotros las zonas francas. De hecho, tienen 4 zonas francas que hacen como muchos atractivos para que las empresas vengan, terminen de producir en esta zona libres de impuestos, pero las zonas francas no solamente tienen el beneficio de liberar impuestos, también otros como el acceso, otros más, habría que hablar puntualmente de cada una, pero muchas empresas ecuatorianas han ido al Perú justamente a establecerse en estas zonas francas donde terminan de producir y luego exportan a Estados Unidos o a Europa con menores costos de producción. Entonces, ese es uno de los atractivos puntuales con Perú. Ahora, el Perú también es un país que, si bien tú mencionabas esto de la similitud y el tema cultural, también es cierto que hay una gran diferencia entre Lima y el resto del Perú. Y el resto del Perú no tiene el mismo nivel de desarrollo que la capital y eso hace que tampoco estén conectados. Entonces, si tú eres un empresario ecuatoriano y te quieres ir al Perú, primero tienes que definir dónde quieres vender. Si en el norte del país, si en el centro, o en Lima, pero Lima es una ciudad muy grande, con más de 13 millones de habitantes, solo la ciudad. Y tienes que definir, por ejemplo, en el Perú quiero vender en la zona norte, en el centro, en el sur, porque si quieres vender en todo el Perú, no funciona. Vas a necesitar un aparataje bastante más grande, probablemente, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, y depende, si instalaste tu planta en el norte donde está la zona franca y quieres mover tus productos hacia otros mercados, todo eso lo tienes que analizar y contemplar. Ahora, son bastante exitosas las experiencias de las empresas que se han instalado allá y por eso te hablaba al inicio de lo bien reconocidos que son los ecuatorianos para hacer negocios fuera. Hay empresas muy grandes que han crecido y también negocios pequeños que funcionan muy bien. Ahí hace poquito estuve en Lima y pude ver, me llamaba la atención que caminaba por las calles y veía algunas marcas conocidas de aquí en diferentes sitios de Lima, por ejemplo, o que los tableros de madera, como los que aquí estamos viendo en el estudio, son de una marca ecuatoriana, o el calzado incluso. Y entonces eso habla de que las posibilidades están, además estamos cerca, el comercio se puede hacer muy bien por tierra, marítimo funciona también y los costos son más bajos, así que solo es cuestión de proponerse, averiguar, buscar aliados y arrancar. Y qué mejor aliados que la Cámara de Comercio Ecuatoriano Peruana, así que más adelante le vamos a pedir a Alexandra que nos deje los contactos de cómo ubicarla para que, si grandísimo estás interesado en expandirte hacia Perú, ya sabes que tienes con quién recurrir. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los afiliados de una cámara? Lo que te decía, representación, respaldo, apoyo, capacitación y generar redes de contacto. No lo quiero decir en inglés, pero esto del networking es una cosa bien importante porque si no conoces, si no te conectas, si no estás abierto, si nadie sabe de ti, ¿cómo vas a promover los temas? Entonces, básicamente los gremios están para atender o defender o cuidar los intereses de sus afiliados, que son empresas que tienen características parecidas. Y casi todos generamos una especie de programa de capacitación del que se pueden beneficiar tanto el emprendedor o el dueño de la empresa, el que empezó todo, como su personal. Y estas capacitaciones usualmente van desde temas muy básicos como
Excel de cero, Ujú. hasta ya cuestiones puntuales sobre cómo hacer negocios con un mercado puntual, o incluso asuntos de inteligencia artificial que ahora ya se están difundiendo cada vez más, o servicio al cliente, o nuevas tendencias en el Ujú. mundo para temas de marketing. Entonces, casi todos los gremios tienen un importante componente de capacitación. Y el resto es esa representación que haces de un grupo de empresas o personas, y el respaldo y apoyo que les tienes que dar en lo que requieran. Pues, a veces a mí me dicen, oye Alexandra, necesito una reunión con el ministro de Economía. Yo a veces decía, este gobierno es tan nuevo que quizá yo no conozco al ministro de Ujú. De Economía. economía. A ver, pero si este socio me lo está pidiendo, si lo necesita, hay que buscar el camino. Y siempre Ujú. pasa que con estas redes de contacto resulta que no conoces al ministro de Economía, pero sí conociste a una persona que está en su equipo de marketing. Y le hablas y te abre las puertas hasta que llegas y al final lo consigues. Como gremio es como más, es un poquito más de peso cuando haces una solicitud de una cuestión así, que si tú vas por tu cuenta como Julio y le dices, quiero hablar con el ministro de Economía, Claro. sí, con gusto, pero ¿para Primero, qué? ¿quién es usted? Exacto, entonces, eso es entre las cosas que hacemos, algunas muy bajo pedido, es decir, si yo tengo una empresa muy grande, un supermercado a nivel nacional muy grande y también tengo a un productor, de hecho yo tengo a un artesano de la madera, sus intereses, los del uno y los del otro, nunca van a ser parecidos y probablemente la empresa grande no me necesite a mí para esa cita con el ministro de Economía, Ujú. porque ellos tendrán cabida directa, mientras que el artesano sí me necesita para eso, pero en cambio tiene otras habilidades que la empresa grande no tiene. Entonces, en la medida en que cada uno de ellos sepa qué es lo que quiere o qué necesita del gremio y lo pida, pues eso también se hace muy a la medida, o sea, muy Ujú. personalizado. Hay servicios generales para todos, como el envío de información estadística, como que te inviten a un evento, como que hay cosas generales, pero el resto es algo puntual que cada uno necesita según su giro de negocio y su interés. Ujú. Yendo ahora, porque hablamos un poco de la relación binacional Ecuador-Perú, pero tú estás también liderando la Cámara Binacional Ecuador-México. ¿Qué ventajas ofrece ahora el mercado mexicano a los ecuatorianos? ¿Ves tú viable una expansión de algún negocio a México? Bueno, hay muchos que se han extendido, Ujú. menos en relación con lo que sucede con Sudamérica o la comunidad andina o Centroamérica Ujú. incluso, porque México tiene unas particularidades muy grandes. Por ejemplo, es un mercado de más de 120 millones de personas, Ujú. eh, dividido en tantos estados que prácticamente son como nuestro país, algunos en dimensión y en número Ujú. de habitantes, que definitivamente ni consumen de la misma forma ni se comportan de la misma manera. Entonces, Además de que ya están un poco bastante influenciados por los Estados Unidos, incluso en sus preferencias y en sus hábitos de consumo, ¿no? totalmente, sí. De hecho, yo he visto cuando vienen empresarios mexicanos y tratan de instalarse aquí, que es más común para mí ver empresarios mexicanos viniendo aquí que ecuatorianos queriendo ir a México. Pero cuando vienen tienen eso, una cultura muy americana de hacer las cosas desde para generar las citas Ujú. o como para abordar la temática. Por ejemplo, aquí nosotros almorzamos entre las 12 del día y las 2 de la tarde, más o menos, es el almuerzo. En México todo el mundo almuerza a partir de las 2 de la tarde y se extiende hasta tarde el almuerzo. Y algunos negocios se cierran en medio de o después de eso cuando ya te estás tomando un Un tequila, traguito, después de. claro, Pero nosotros no, en el Ecuador esto se hace a en un mediodía espacio formal, o en un digamos, espacio formal, en una claro. oficina. Entonces, pero para responder tu pregunta de lo que me decías de las oportunidades que ofrece México, por supuesto existen y también entre esas
es esta posibilidad de que lo que produzcas aquí puede irse a más mercados. Pero México tiene más de 40 acuerdos comerciales con el mundo y si tú llegas, o sea, logras llegar a México, se abren muchísimas posibilidades, pero entender ese mercado lleva tiempo, es una tarea, es una gestión de diferentes niveles de esfuerzo, y hay que hacerla, porque si no tenemos vigente, lamentablemente, un acuerdo comercial amplio con México, y eso nos mantiene en desventaja a nivel de balanza comercial para importación y exportación. Y es menor el número de empresas ecuatorianas que están en México, pero desde la Cámara hemos venido trabajando, hemos cumplido 15 años ya en tratar de impulsar este acuerdo. La última vez que estuvimos cerca de hacerlo fue a finales de 2022, lamentablemente se paralizó por un tema puntual de Camarón y un asunto político con el gobierno mexicano, pero pensamos que pronto eso se puede reactivar y ojalá puedan más empresas mexicanas instalarse, ecuatorianas más bien, instalarse en México, ¿no? O mexicanas en el Ecuador también, porque finalmente lo que vamos a conseguir con eso es un poco dinamizar la economía, las fuentes de empleo, y creo que siempre el apoyo y la coyuntura de las cámaras, como las que tú representas, favorecen precisamente ese espacio de entendimiento y conocimiento de Ecuador a México, de México a Ecuador, y que obviamente esos procesos de implantación en el mercado sean mucho más sencillo en el tiempo. Bueno, empresas mexicanas en Ecuador hay muchas y son inversiones muy fuertes. Así es. México llegó a ser en algún momento el segundo país en inversión extranjera directa en el Ecuador, y son altísimas generadoras de empleo y seguramente del PIB también. Lamentablemente no tenemos levantado un registro exacto de cuánto significa en divisas las empresas mexicanas. Todavía estamos trabajando en tener una estadística clara sobre inversiones, pero son de los países que no han parado de venir en cualquier circunstancia política y que creen mucho en nuestro país. Además que el Ecuador tiene varias ventajas y eso a veces nosotros mismos como ecuatorianos no lo valoramos. Por ejemplo, que estamos ubicados estratégicamente en el centro, digamos, de Sudamérica, y cualquier empresa que se instale aquí podría hacer de este centro una forma de acceder a otros, como a Perú o como a Colombia. Además, tenemos una economía dolarizada que es atractiva en relación con las devaluaciones de moneda que todavía pasan con nuestros vecinos. Tenemos una red de carreteras importante, tenemos aeropuertos, tenemos muchas puertos. Tenemos Los puertos que están, al menos el de Pozorja está, no recientemente, pero de pocos años habilitado con una operadora igual internacional que definitivamente hace que el puerto de Pozorja ahora tenga una coyuntura bastante importante en el Ecuador, ¿no? Sí, Puerto Bolívar también, Puerto Bolívar. en Manta y también en Guayaquil. Y además, como nuestro país es pequeño, es un territorio pequeño, en el mismo día puedes trasladar productos. La cadena logística es mucho más manejable, entonces, ¿no? Sí es una ventaja, el Ecuador tiene muchas ventajas para muchas cosas, y esa ha sido una de las cosas que yo creo han mirado muchas empresas mexicanas, sobre todo del norte de México, de la zona de Monterrey, y se han pasado la voz, como decimos nosotros, de que bueno, vengan, porque empezó a venir una, luego vino otra, luego otra, y ya estando aquí han comprado más empresas y siguen extendiéndose, precisamente porque ven que hay seriedad, que hay calidad, que hay algunas cosas positivas. Ya van a ser 10 años, nosotros teníamos aquí, para no mencionar marcas, pero muy conocida empresa productora de pan, por ejemplo, y una empresa mexicana la compró, y cuando vinieron, porque yo tuve oportunidad de hablar con algunos de los directivos cuando se hizo la adquisición y después también, estaban muy gratamente impresionados de cómo funcionaba esta panificadora aquí.
Y algunos productos que se hacen aquí, que no se venden en México, como unas tostaditas pequeñitas, empezaron a exportarlos a Centroamérica, porque además no hay otro sitio donde exista esa máquina para hacer ese tipo de tostaditas. Las rosquitas. Cosas puntuales, es decir, ha sido muy buena la experiencia para las empresas mexicanas de lo que han encontrado como empresas en funcionamiento en nuestro país. Y eso habla de lo que te decía, calidad, seriedad, esfuerzo, que debemos valorar mejor. Sin duda, porque como lo decíamos, claramente el Ecuador tiene mucho que ofrecer y claramente puede convertirse en un hub logístico hacia Sudamérica brutal, ¿no? Sí. Claramente está siendo mejor valorado por otros mercados que los mismos ecuatorianos. Sí. ¿Tú crees que hay más restricciones del Ecuador hacia afuera que de afuera hacia el Ecuador? Porque claramente tú nos hablabas de que hay estabilidad política, económica en otros mercados. Veíamos en un episodio anterior también con Francisco Ceballos que existe bastante inestabilidad política, financiera, económica en el Ecuador. Eh, ¿Tú crees que eso le hace menos, más atractivo, a pesar de que, claro, tú nos cuentas que mexicanos vienen con muchísimo agrado, pero la economía y la estabilidad del Ecuador, ¿en qué posición nos pone también frente a otros mercados? Yo no mencionaría o no los vería como restricciones, pero algunas sí son desventajas, porque tú si eres un empresario, un inversionista y estás buscando ampliarte, miras cómo está la situación en Colombia, en Perú, en Ecuador, ves los cambios permanentes de normativa, ves los costos de producción, ves esto y vas a hacer este análisis y vas a decir, no, pues me conviene más el de acá que este probablemente. Entonces, tal vez la mirada que pueden tener las empresas o las personas desde fuera de nuestro país sea alguna de angustia o de cierto susto, entonces cuidas mucho concretar esas inversiones. Y eso es algo que ya se ha venido viendo desde hace muchos años, mientras el Perú o Chile, por ejemplo, que iban creciendo en nivel del PIB y de su economía constantemente con inversiones extranjeras, en el caso de Chile, de minería, de empresas canadienses, de empresas europeas que se instalaban ahí. Y uno decía, pero ¿por qué están escogiendo Chile? ¿Por qué escogen Perú? ¿Por qué el Ecuador, en cambio, tenía como 3 veces menos nivel de inversión comparado solo con Perú, que está cerca, ya con Chile casi 6 puntos, muchísimo más? Y el tema económico y la estabilidad política es un factor decisivo. Pero lo que te decía, siempre hay oportunidades aún en las crisis y algunas empresas las encuentran, las miran y una vez que saben cómo trabajar con este mercado terminan teniendo resultados exitosos. Yo tengo también una empresa asociada en la Cámara Mexicana que tenía una anécdota porque nos contaba un director de hace tiempo, ya bastante tiempo, que el día que él estaba firmando, esta compañía mexicana venía a hacer una inversión en el sector de bebidas no alcohólicas, tanto en Ecuador como en Argentina, simultáneamente. Y él decía que el día que firmaban la compra de una compañía aquí en Ecuador, era el 30S. Wow. El famoso 30S y que mientras él estaba en eso de firmo o no firmo, porque todo lo que pasaba en el país que nadie se olvida, al final tomaron la decisión porque habían venido trabajando mucho tiempo en esta adquisición, firmó, pero con mucho miedo de qué va a pasar. Inestabilidad. Y un año después, él decía que la inversión o la operación en Ecuador había crecido más que la de Argentina, que casi se hizo al mismo tiempo. Y finalmente para ellos fue una buena experiencia, Claro. pero imagínate el temor que eso les generó. Entonces, ya entender específicamente cómo funcionamos como mercado, como ecuatorianos, es una tarea que las empresas
algunas ya hacen una investigación de mercado seguramente muy fuerte antes de instalarse, pero otras van viendo, van aprendiendo en el mercado, en el tiempo, y luego le apuestan por más. De hecho, esta empresa, un tiempo después, compró otras 2 empresas más del sector de los snacks y también de la industria láctea. Entonces, una vez que estás aquí, entiendes y empiezas a caminar con lo que pasa, pues hay oportunidades y hay que aprovecharlas. Y a veces a los ecuatorianos mismos nos cuesta entender todo lo que pasa en nuestro querido Ecuador con las políticas gubernamentales, ¿no? Y sin embargo, seguimos. Y ahí estamos, y las seguimos peleando, precisamente porque las tenemos grandes. Volviendo al tema de la relación con Perú, porque digamos es la más cercana. Perú en los últimos años ha tenido un repunte y un reposicionamiento como marca, como país. Y tú que estás en la cámara seguramente todo el tiempo tienes que escuchar la controversia entre si el ceviche es ecuatoriano o es peruano, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo bien Perú como para haber logrado ese reconocimiento tan grande que tiene en el mundo? Ahora mismo Perú, pensando precisamente en lo que tú decías hace un momento, que Perú prácticamente es Lima. ¿Qué crees tú que hicieron diferente como para que ahora estén tan posicionados frente a otros mercados y a veces incluso hasta frente al Ecuador? Bueno, si hablamos puntualmente de la gastronomía, que fue el ejemplo que tú usaste, lo que pasó ahí fue eso, que hubo una persona, en este caso un chef, Gastón Aucurio, que tuvo la suficiente valentía, el suficiente coraje para creer que era capaz de producir una comida que podía internacionalizarse y convertirse en una bandera que es ahora el Perú. La gastronomía peruana está muy bien posicionada en todo el mundo y a veces yo pienso en lo que tú dices, no es que sea tan distinta de la nuestra. Así es. Tiene maíz, nosotros también tenemos maíz, tiene elementos muy similares, pero nadie conoce, muy pocos conocen la gastronomía ecuatoriana, mientras que la peruana está muy bien posicionada. Entonces, primero era él convencerse de que tenía buenos productos y de que él era capaz de internacionalizar esta gastronomía. Y así fue como empezó a promocionarla en serio, usando el marketing y todas estas herramientas que hemos hablado, capacitando. Y bueno, ha habido un muy fuerte trabajo en cuanto a la construcción de la marca país. Sí hay un componente importante en el Perú de amor o sea, de ese amor patrio, de ese civismo y de pertenencia. Y de esa identidad colectiva de la que son muy orgullosos. Y a partir de ahí, pues es como haber aprovechado que son tan orgullosos de lo que tienen y de lo que comen para extenderlo al mundo. Y por ahí empezó. Por supuesto, el Perú le ha invertido muchísimo tiempo y también dinero y recursos a la promoción turística, a la creación de una fuerte imagen de marca y al aprovechamiento de sus recursos naturales, por ejemplo, las líneas de Nazca, el propio Cusco, la montaña Arcoíris, en fin, y en exponer eso en una alineación de diferentes instituciones y personas. Ha sido una inversión, ha sido un trabajo y ha sido una confianza de lo que tenían, de lo que tienen, y ha sido muy positivo y muy exitoso. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con el Ministerio de Comercio Exterior y la consulta era, yo estaba con la agregada comercial del Perú, es porque si podemos traer o invitar a los creadores de la marca Perú para que nos enseñen cómo se hizo o cómo lo lograron construir una imagen de marca tan fuerte, y también en asuntos de propiedad intelectual que hay que cuidar. Entonces, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha coordinación, pero ha contribuido también esta institucionalidad de la que te hablé antes, porque las instituciones han trabajado por un objetivo sin importar quién está al frente, y el objetivo país. Entonces es creerse, es confiar, es tener este orgullo
y trabajar por eso, ¿no? Y ese objetivo país seguramente significó también el que los costos de lo que tú ibas preparando para generar esa identidad respecto de la comida puedan ser manejables, porque claro, tú acá en Ecuador tienes muchos restaurantes de cocina de autor con ingredientes típicos del Ecuador, tradicionales, con productos que son muy apetecidos por los extranjeros. Y que claro, cuando un extranjero viene al Ecuador no tiene ningún problema por pagarte 60, 70, 80 dólares por un plato con comida hecha con ocas andinas y con unos ingredientes brutales de Galápagos y cosas por el estilo, pero esa comida no está al acceso de todo el mundo en el Ecuador. Y capaz que eso puede ser precisamente lo que hace que la identidad al respecto no necesariamente nos esté llevando a ser un espíritu de cuerpo. ¿Qué opinas tú? Ese es un tema difícil de decir. Yo me he preguntado muchas veces por qué si tenemos tantas cosas, además tan deliciosas. Y no solo los ingredientes que tú mencionas, sino los platillos ya listos. ¿Por qué no hemos podido promocionarlos mejor, venderlos de mejor manera? Siempre me he preguntado eso. Y yo vuelvo a esto de esta falta de autoconfianza, de esta autoestima que todavía nos hace falta para creernos que podemos y empezar a decirlo a los cuatro vientos con confianza, sin miedo. Porque ciertamente bueno, a mí digo que me toca, pero me ha tocado aprender a comer picante, por ejemplo, trabajando con mexicanos tanto tiempo. Y Perú también tiene un nivel de picante mucho más alto que el nuestro. Y a comer productos y platillos de estos dos países, por mencionarlos, con los que trabajo. Y me he dado cuenta que hay cosas que no son muy distintas de las nuestras, o que nuestros platillos a veces son mejores. Son mejores, sí, sí. Pero les falta este marketing tal vez, y yo insisto en pensar que es un asunto de confianza, de creer que es posible y de hacer el esfuerzo por conseguirlo. Sí, porque en definitiva yo estoy de acuerdo contigo, escuchamos muchísimo de grandísimos chefs internacionales ponderar y valorar muchísimo no solo los ingredientes, sino los platos que tenemos en el Ecuador. Y en definitiva estoy totalmente de acuerdo contigo en que a los ecuatorianos nos hace falta convencernos de que realmente podemos hacer las cosas de una manera brutalmente grande y de una manera que definitivamente puede rebasar cualquier nivel de cualquier país, incluso europeo, te lo digo honestamente, en temas de calidad de servicio, de productos, de tipo de alimentos. O sea, no tenemos nada que envidiarles, sino que lo único que nos falta es realmente convencernos de que el Ecuador es una potencia en un montón de cosas. Sí, y también hacer la tarea, que esa es la clave. Por ejemplo, cuando tú presentabas mis credenciales al empezar esto, y decía, leíste mi LinkedIn, porque ¿de dónde más pudo haber salido esta información? Es eso, un empresario, un emprendedor que de verdad quiere que su producto o que su marca personal se conozca, tiene que usar esas herramientas, tiene que tratar de actualizar estos sitios que ofrece ahora la posibilidad de que tú digas en pocas líneas quién eres o qué quieres hacer o qué produces. Y para eso tienes que tener muy claro tus valores, tus cualidades, tus conocimientos. Entonces, definitivamente tenemos ciertamente los ecuatorianos todas las capacidades, pero hay que hacer la tarea. Eso significa no descuidar todo el tiempo el trabajo, desde las conexiones, el networking, la promoción, el marketing, hasta el mejoramiento del producto, la calidad permanente, el servicio más atento. El otro día yo asistí a una conferencia que justamente la daba una empresa peruana especialista en marketing. ¿Y por qué asistí? Porque el nombre de la conferencia decía 10 razones por qué las empresas no venden. A mí me llamó la atención primero que un título de una conferencia esté en negativo, porque usualmente te dicen
venda más o Claro. aprenda cómo vender más y nadie te dice por qué no vende. No. Entonces, Ujú. eso fue lo primero que me llamó la atención. Y cuando estaba en la conferencia, claro, cuando tienes la visión de el expositor, era un experto peruano en marketing, él tiene una visión distinta a la de nuestro país, pero empezó a mostrar diferentes fotos o imágenes de productos para hablarte desde el empaque hasta otras cosas más importantes como los valores o las cualidades de la marca. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención que él citaba un ejemplo y decía, a veces los dueños de empresa, como las empresas mucho en nuestro país y en toda Latinoamérica, son familiares. Resulta que tú tienes un talento, sabes hacer calzado y tienes 2 hijos. 2 hijos y de pronto, o más bien el caso puntual de este ejemplo que él usó, decía que era un experto productor de calzado y tenía 2 hijas hasta que finalmente nació un hijo varón y él producía calzado de mujer muy estilizado, muy bonito, con tiritas, muy lindo. Y el nombre del calzado en estas tiritas que tú veías se llamaba Daniel. Entonces, tú como cliente o como clienta, cuando buscas calzado y ves que el zapato se llama Daniel, si es para mujer, Claro. te genera Hay un choque, ¿no? Claro, o sea, porque todo vende, todo comunica. Entonces, este señor decía que le sugirió que le cambie de nombre a su línea de calzado para que pueda ser más atractivo para las mujeres. Y él le decía, no, es que es mi único hijo varón, el único que yo quiero que se llame así. Entonces, si tú vas a tener esta idea de cómo tú quieres vender y no cómo el cliente o la persona que recibe tu producto la necesita y te mantienes cerrado en esta idea, pues probablemente no logres vender esa línea de calzado por muy linda que sea si no has conectado con el público. Entonces, a eso es a lo que yo me refería cuando te decía que hay que conocer al público y también hay que conocer al país o al mercado donde vas a vender. Así es. Y finalmente, como lo hemos dicho ya en programas anteriores, la coherencia es algo que determina el éxito o el fracaso de tus productos o de tus servicios, ¿no? Aprovecho para grandísimos decirles que si se perdieron el episodio de marca personal y de marca personal y de imagen pública, te invito a que los veas porque ahí abordamos muchísimos de los temas que Alexandra nos está diciendo en términos de cómo emplear un adecuado elevator pitch para tus productos y cómo manejar tu marca personal y la imagen pública de tu compañía. Así que súper importante, te invito a que los veas si no los has visto. Mi querida Alexandra, para alguien que está trabajando en expandir su negocio hacia otros mercados, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, China que acabamos de tener el Tratado de Libre Comercio con China, Rusia, que eventualmente ya se está un poco liberando las tensiones con Rusia y que ya se han activado nuevamente las exportaciones de banano a Rusia, Europa, Asia. ¿Qué variables debería considerar este emprendedor, este empresario que está en esa idea de expandirse hacia otros mercados? Yo diría formación, capacitación permanente, porque eso es clave. Si estamos hablando de esta falta de autoestima, lo único que te puede dar confianza es que sepas, que estés convencido por lo que sabes hacer. Y tal vez otro factor importante, que ya lo mencioné varias veces durante esta conversación, es esta exploración previa del mercado. Pero saber hacerlo, capacitarse, aprender el idioma incluso en muchos casos, aunque por ejemplo con la China ni siquiera el inglés te funciona, pero si estás mejor formado y manejas el idioma o tienes gente que te pueda ayudar en ese ámbito, tienes más posibilidades de vender que alguien que no lo hace. Es como cuando una persona migra. Si te vas a un país de habla inglesa o de otro idioma y tú no sabes hablarlo, ¿cómo esperas emplearte en una institución pública o en una empresa si no tienes las herramientas? Entonces,
yo insisto en que es un tema de formación, de capacitación, de exploración apropiada del mercado y por supuesto de construir un producto o un servicio suficientemente solvente para que pueda competir con otros productos. Y recurrir a los que saben. Para eso existen las cámaras como las que tú representan, para que puedan tender de manera mucho más eficiente y ágil esos puentes que pues obviamente las cámaras los facilitan, los promueven y los gestionan. Sí, y darles una guía, que es lo que permanentemente hacemos. Mi querida Alexandra, ¿cuáles son los 3 tips que les dejarías a los grandísimos que están en este proceso de, amando su Ecuador, querer moverse hacia otros países? En resumen de todo lo que hemos platicado, ¿cuáles son esos 3 tips importantes que les dejas a los grandísimos que nos ven en este espacio? Bueno, capacitarse, conocer a su público objetivo, a su mercado objetivo y confiar en las prácticas de lo que saben hacer. Si tienen un producto ya maduro y suficientemente probado, confiar. Y les dejo los 3 tips del grandísimo. Y les voy a hacer un resumen de todo lo que ha sido esta primera temporada de Los Ecuatorianos Las Tenemos Grandes, porque hemos buscado que este espacio precisamente fomente, apoye y nutra todas sus ideas, todas sus oportunidades y todos sus visionamientos de emprendimiento. Como lo hemos dicho siempre, primero, la conciencia con la que haces las cosas, la conciencia que le pones a definir tus proyectos, a trabajar con tu gente, a proyectar iniciativas y acciones para ofrecer a tus trabajadores oportunidades de trabajo adecuadas en un ambiente de trabajo digno y seguro. La conciencia para aprender, la conciencia para desarrollar tu negocio, la conciencia para generar un networking apropiado y adecuado, esa conciencia que va a hacer que todo lo que tú haces vaya mucho más lejos de lo que te has propuesto. 2, asesórate. Asesórate con las personas, con las cámaras, con los gremios, con todos esos grupos que conocen lo que tú necesitas saber. Tú sabes para qué eres bueno, pero definitivamente siempre vas a poder tener mejor éxito cuando te apoyas de las personas adecuadas. Y 3, lo hemos dicho en varios programas, el networking. El networking que tú logres generar a lo largo de tu carrera, en la relación de tus negocios, en cada una de las cosas que haces en el día a día, son precisamente aquellas cosas y aquellos espacios que van a permitir que todos los elementos que tú estás buscando se vayan concretando de manera mucho más fácil. Así que el networking, te invito a ver todos los programas de esta primera temporada porque vas a conocer muchísimo más de lo que es el networking y los beneficios que te genera. Mi querida Alexandra, siempre en el programa nos tomamos también unos minutos para platicar de este espacio que lo denominamos conciencia personal. Desde Juvasval promulgamos y empujamos la conciencia y creemos que generar conciencia de país, conciencia global, parte primero de generar una conciencia personal individual. Y aquí quiero invitarte a que simulemos que ingresas a una cámara del tiempo, una máquina del tiempo. Y te puedes trasladar a cuando tú tenías 22 años. Y tienes la posibilidad de sentarte a tomar un café frente a frente con Alexandra a los 22 años. Con esa Alexandra que empieza a descubrir el mundo, que empieza a descubrir el ámbito laboral, que empieza a descubrir el mundo en general. Y todo lo que le ha llevado a que ahora sea todo lo que es y haya conseguido todo lo que ha conseguido. ¿Qué le dirías a Alexandra? Primero que perfeccione el idioma y a tiempo, el inglés, porque creo que es clave para los negocios, eso definitivamente. Pero ya fuera de la broma y un poco más hacia lo personal, creo que sí le diría que piense que es posible, que el mundo está lleno de oportunidades y que nada es limitado, que no hay límites de verdad para lo que uno quiere conseguir, porque todas las ayudas llegan cuando uno tiene claro el objetivo. A eso me ha tomado tiempo entender, descubrir en este proceso, pero en algunas cosas que he logrado
tener cierto éxito, y es difícil definir qué es el éxito según cada uno, pero eliminar los límites mentales. Pienso que es posible todo lo que uno se propone y que las oportunidades son muchas y que cuando uno está listo las ayudas llegan de todas partes, así que tal vez eso es lo que le diría, y lo del idioma. Así que grandísimo, el idioma, importantísimo, y creo que convencerte de lo que puedes, de lo que eres y de a dónde quieres llegar. Recuerda que el límite es el cielo, pero los límites también están en la cabeza y en lo que tú mismo te pones como barreras y bloqueos. Y mi querida Alexandra, cuéntanos por favor a todos los grandísimos que nos han visto en este episodio, si quieren tener información tanto de Perú como de México y de cómo llegar a estos mercados, ¿cómo pueden contactarte y cómo pueden obtener información? Bueno, gracias por esa pregunta también. En nuestro sitio web, en la Cámara Mexicana, es comecuamex.com, en Camepe es camepe.com, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook como Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México y Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana. Camepe o Comecuamex aparecen las dos. Muchas gracias. Ecuamex, Camepe, síganlos, búsquenlos porque seguramente les van a dar información que necesitan. Y grandísimos, recuerden que llegamos a ustedes gracias a Jubasval, inspirando negocios conscientes, en Audio Studios, todas tus producciones de audio y video a otro nivel. Esto es básicamente gracias a In Audio Studios y The Barber Club Villa Cumbayá, local número 30. Visítenos y no sabemos si nos vemos. Será hasta la próxima.